Hola, vamos a seguir con Historia de la Genética. Habíamos llegado a mediados del siglo XX, pero antes vamos a ir un poquito atrás y mencionar que en 1944, al mismo tiempo que los experimentos de Avery, MacLeod y McCarthy, el físico Erwin Schrödinger publica el libro ¿Qué es la vida? Se llama el libro El aspecto físico de la célula viva y fue escrito para un lector no especializado. Sin embargo, el libro se convirtió en un bestseller, fue muy leído, incluso por académicos, y sitúa filosóficamente a la biología en el materialismo mecanicista. Y esto es interesante porque algunos físicos se pasaron a la biología con la intención de comprender la vida, el orden, su complejidad, desde el punto de vista de la materia, desde el punto de vista de la física. Así que bueno, para seguir analizando este fenómeno, les dejo acá un link con la clase del doctor Lascano, que son 3 clases en realidad. Se llama Schrödinger y la biología 75 años después. Y el análisis es muy completo, lo recomiendo si lo desean. Lo recomiendo más que el libro. ¿En qué es la vida? Schrödinger se centra en la pregunta: ¿cómo pueden la física y la química explicar los acontecimientos en el espacio y el tiempo que tienen lugar dentro de los límites espaciales de un organismo vivo? Recopilando ideas de la materia, la energía y la entropía, principalmente del físico atomista Ludwig Boltzmann y el químico Edward Buchner. Schrödinger explica el metabolismo de los seres vivos y cómo el orden biológico parece violar las leyes de la termodinámica sin hacerlo. Bueno, este libro fue muy importante, lo podemos criticar también, porque no menciona trabajos de biólogos, no menciona la ecología, por ejemplo, no menciona lo que es más integral de la visión de la vida, más compleja. Hoy consideramos a la concepción materialista mecanicista como errónea, porque nos lleva a caer filosóficamente en el reduccionismo y el determinismo. Sin embargo, en su momento, el materialismo mecanicista nos enseñó que la vida no está conformada por entidades metafísicas como el alma, esencia, vital u otras entelequias. Las explicaciones biológicas pasan a ser laicas, materialistas. Bueno, y ese dibujito, por si no se entiende, lo cuento. Los escritores de guiones, de teatro sobre todo, a veces empezaban a complicar tanto sus historias que parecían irresolubles. Y bueno, para solucionar el tema y que termine bien, muchas veces aplicaban un Deus ex machina, que era un dios que bajaba desde una máquina y arreglaba todo mágicamente. Y bueno, eso es un poco lo que estábamos haciendo hasta antes de las concepciones materialistas, porque cosas que no entendíamos, no explicábamos, bueno, si decíamos, bueno, esto es así porque Dios lo quiso, o así fue creado, o hay una esencia divina que está explicando la complejidad sobre todo. Pero bueno, eso dejó de ser, por eso le puse un tachadito, un prohibido. Ya no usamos más el Deus ex machina. Al menos no en el ámbito científico, ¿no? Y para situarnos también históricamente, en 1945 Estados Unidos ataca con bombas atómicas las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, algo que fue horrorosamente innecesario porque la guerra mundial ya terminaba, porque las tropas de China y Rusia ya estaban por invadir Japón, pero Estados Unidos hace esto y condena a una muerte horrible a muchísima gente en esas ciudades y lo que siguió después, porque la radiación queda mucho tiempo, aún se puede medir la radiación en esos lugares. Bueno, y esa idea también se vio reforzada por una serie de accidentes nucleares que le siguieron. Acá les pongo una pequeña lista de accidentes nucleares con categorías altas, uno de los cuales fue en Argentina. Así que bueno, esta idea del científico loco, el científico encerrado en su mundo tratando de descubrir cosas, robándole
poder a Dios. Esa idea sale más bien de ahí, esa idea distópica de la ciencia. Pero la parte utópica, optimista, era la biología, era la ciencia de la vida. Las nuevas tecnologías, todos los hallazgos que se estaban haciendo, estaban enfocados en curar enfermedades, en terminar con el hambre del mundo, porque intentaban producir más alimentos. Era un enfoque utópico, muy naif, muy inocente, porque es obvio que con producir más alimentos no alcanzó, porque hoy tenemos las tecnologías que producen muchísimo, pero aún sigue habiendo diferencias sociales. O sea que el problema del hambre es político, es social, no biológico. Bueno, y ahora sí volvemos al descubrimiento de la doble hélice, llevado a cabo por Watson, Crick, Franklin y Wilkins, que describieron en una serie de papers la doble hélice de ADN. También ellos supusieron cómo podía ser la duplicación del ADN. Bueno, acá mencionamos otra vez la entrega del premio, que bueno, Franklin no estuvo porque ya había fallecido terriblemente por la exposición a los rayos X. En 1956, Tycho y Levant demostraron que el número de cromosomas en los seres humanos es de 46 y no de 48 como se creía, porque ya sabíamos que los otros simios, nuestros parientes más cercanos, tenían 48 cromosomas, entonces se pensó que nosotros también. Pero no, al mejorar la técnica de microscopía y paciencia también, se hizo un mapa de los 46 cromosomas y se encontró que la reordenación cromosómica en los humanos, o sea, de este pasaje de 48 a 46, en realidad se fusionaron dos cromosomas. Nosotros tenemos dos cromosomas que los simios tienen separados, unidos en uno solo. Y esta reordenación cromosómica se ha estimado que debe tener entre menos de 1 millón de años a 4,5 millones de años atrás. O sea que es propia de los homininos, los simios que son bípedos, que habían varias especies. Pasa que se han extinguido y solo quedamos los humanos. Con humanos me refiero a Homo sapiens. En realidad el concepto de humano es relativo. Bueno, en 1958, Mendelssohn y Stadt demuestran que el ADN se replica de modo semiconservador, de manera que las hebras se abren y se copian las bases. Más tarde se descubre la polimerasa y la dirección de la copia, y los fragmentos de Okazaki también. Este modo de replicación semiconservador era bastante intuitivo, considerando la hebra de ADN, pero lo más importante de este experimento es que se puede hacer in vitro, que no se necesita que esté dentro de una célula viva para replicarse. En 1961, después de varios años y del trabajo arduo de un equipo de investigadores de varios lugares, se descifra el código genético. Es decir, que se descubre que en el ADN las bases nitrogenadas son las que van a especificar las secuencias de aminoácidos de las proteínas, en lo que se denomina codones. Acá en este cuadro vamos a ver los codones y qué es lo que dicen. Los codones son secuencias de 3 bases nitrogenadas que en el ARN mensajero, que es copia del ADN, especifican un aminoácido durante la traducción en la síntesis de proteínas, o también una señal de inicio o terminación. Como hay 4 bases en el ADN, que no son las mismas en el ARN, cambia la timina por el urácido, pero los efectos prácticos son los mismos, son 4. En grupos de 3, los codones alcanzan para codificar los 20 aminoácidos que conforman las proteínas. Recordemos que las proteínas están conformadas por solo 20 aminoácidos, con muy pocas excepciones que se transforman después. Las 4 bases del ADN de A3 dan 64 codones posibles. Esto lo calculamos haciendo 4 a la potencia de 3, 64.
Así, cada codón actúa como una palabra en el código genético y especifica un aminoácido. Por ejemplo, veamos acá en el cuadro, el codón AUG es la metionina y además es el codón de iniciación. Acá lo indicaron en verde. Con la metionina comienza la traducción en los ribosomas. También de esto deducimos que el código genético es redundante, es decir, que hay varios sinónimos. Un mismo aminoácido es codificado por varios codones. Por ejemplo, la leucina, que puede ser codificada por 6 codones diferentes. Fíjense aquí. También hay codones de terminación. Acá los indican en rojo. Los codones que indican terminación no codifican para ningún aminoácido y actúan como señales de parada o interrupción de la secuencia proteica o interrupción de la traducción. Si bien las primeras divisiones de un ser vivo a partir de un embrión joven lo hizo Hildeman Gold, sus trabajos se consideran importantes más para la embriología porque ahí descubrió el organizador. La primera clonación, propiamente dicha, en 1962 fue lograda por John Gurdon, que él publicó en esa fecha sus experimentos de clonación utilizando células no embrionarias. Y lo que hizo fue colocar el núcleo de esas células intestinales del renacuajo, ya bastante diferenciado, en un ovocito al que le había matado el núcleo haploide con radiación UV. Entonces reinstauró la información genética diploide y formó un cigoto artificial y lo dejó que sufra mitosis y así se formó el renacuajo clonado, que es clon del de las células intestinales. Antes que esto, recordemos que en 1958 James Crick, el mismo de la doble hélice, había anunciado su dogma central de la biología, que es que la información genética pasa desde el ADN al ARN mensajero y luego a las proteínas. Y esto, si bien es cierto, es mostrar solo una parte de la realidad, una parte del flujo de la información genética, que es más bien como una intrincada red dentro de la célula, ya que hay información que altera la expresión genética. Hay factores de transcripción, por ejemplo, proteicos, que se unen al ADN y lo pueden inactivar o acelerar su expresión. En 1964, Howard Temin demuestra, utilizando virus de ARN, que la dirección de la transcripción ADN-ARN puede revertirse por medio de la enzima viral transcriptasa reversa, que ahí lo indico con una flechita en rojo. La transcriptasa reversa extraída de retrovirus va a ser una herramienta en la ingeniería genética. Durante la década de los 60, Arber, Nathan, Smith y Roulard descubren las enzimas de restricción, que pueden cortar secuencias de ADN palindrómicas específicas, una especie de tijeras moleculares, otra herramienta de la ingeniería genética. Las partes de ADN cortadas pueden volverse a unir utilizando otra enzima que es la ligasa. El ADN ahora se puede cortar y pegar. Las bacterias se protegen con estas enzimas de las secuencias introducidas por los bacteriófagos y también protegen su propio material genético metilándolo, de manera que sus propias enzimas no recorten su propio ADN. Y a partir de estas herramientas moleculares se viene toda una era de secuenciaciones, de determinar la secuencia de bases nitrogenadas del ADN, de aminoácidos de las proteínas y de relacionar esto con la evolución. Así que para estos estudios nace la bioinformática. Es una disciplina nueva y se considera que la fundadora es Margaret Diehoff. Diehoff fue pionera en la aplicación de las matemáticas y las técnicas computacionales a la secuenciación y comparación de proteínas y ácidos nucleicos y derivar sus historias evolutivas. También creó una base de datos bioinformática para secuencias proteicas. En 1966 publicó junto a su equipo la primera reconstrucción de un árbol evolutivo, una filogenia por computadora a partir de secuencias moleculares. Margaret también contribuyó a la publicación del primer atlas
de proteínas y secuencias y estructuras proteicas en 1965, que se considera el texto fundacional de la bioinformática. En 1971, Margaret lanzó el Protein Information Resource, el primer sistema de base de datos en línea accesible por teléfono. En esa época estaba naciendo Internet, que era un sistema de comunicación de trabajos científicos desde las universidades. Dijkhoff falleció antes de que la bioinformática fuera reconocida como un campo independiente, como una disciplina independiente. Pero sus métodos y herramientas son vitales para el diseño de muchas de las bases de datos actuales y sentaron las bases para la investigación de las macromoléculas y su estructura, así como la creación del proyecto Genoma Humano que veremos después. Acá en esta imagen tenemos un árbol filogenético con la secuencia de una proteína quinasa humana, y fíjense cómo se puede reconstruir como si fueran especies la variación de las secuencias proteicas. Se puede establecer el punto en donde ocurrieron mutaciones, duplicaciones, deleciones, y de ahí una bifurcación hacia distintos tipos de variantes de la misma proteína. Esto es interesante porque se puede a partir de ahí construir árboles filogenéticos y comparar con distintas proteínas, con distintas especies, ver si los genes fueron ortólogos o parálogos, así que es una herramienta más que útil. Y para la década de los 70 siguen las secuenciaciones. Acá en este caso hicieron la secuenciación de una enorme proteína de un fago, y para el mismo año también aparece la técnica del ADN recombinante. Este trabajo fue logrado por un equipo de Paul Berg y otros colaboradores que lograron manipular la información genética. Y esta técnica tiene un enorme potencial porque a partir de este modo de crear secuencias artificialmente, de combinar secuencias artificialmente, se puede lograr un montón de cosas. En este caso lo que hicieron fue tomar un plásmido, recortarlo con enzimas de restricción, de la misma manera que recortaron ADN foráneo, ADN proveniente de otro organismo o cualquier otra secuencia, con la misma enzima de restricción, y los pusieron juntos, de manera que espontáneamente se pueden volver a pegar y se puede formar este plásmido recombinante. Fíjense que ahí tiene amarillo y verde, se juntaron las dos secuencias, ayudadas por supuesto con la enzima ligasa que fusionó el ADN. Acá en esta imagen se puede ver que lo mismo se puede hacer dentro de organismos vivos, y la extracción en este caso fue de una célula eucariota. Ahí está dibujada. El segmento que le sacan de ADN de la célula eucariota está en rojo, y el resto del plásmido está en amarillo, que simboliza que está en una bacteria. Entonces se realiza la fusión con enzimas de restricción, ligasa, y posteriormente ese plásmido se puede insertar dentro de un organismo vivo. Esto es por medio de, a veces se le induce un shock a las membranas, de manera que las obligan a incorporar el material genético externo. Acá en esta otra imagen podemos ver las posibilidades que existen de inserción. Podemos suponer también que el plásmido se cierra y no incorpora el material foráneo, como acá se dibujó a la derecha. En este caso no sirve porque no tiene la secuencia que nosotros queremos, que puede ser una proteína que podemos utilizar como un medicamento una vez que la colonia que la incorporó prolifere, se cultive y después se extrae la proteína deseada. En el medio lo que hicieron fue, ahí se incorporó la secuencia foránea, esa es la que sirve, la del centro, y la del costado de la izquierda en celeste es que la secuencia se incorporó solita, sin el plásmido. Pasa que sin el plásmido nos faltan las secuencias de origen, de replicación, que hace que el plásmido pueda proliferar y dispersarse dentro de las células bacterianas. A veces lo que se hace también es incorporar un segmento que produce la resistencia a un antibiótico, entonces lo que nos ayudaría a seleccionar la bacteria que incorporó el plásmido. Así eliminamos las que no incorporaron el plásmido. Las que incorporaron la secuencia
pueden diferenciarse si nosotros ponemos de ese lado algo que las diferencie. Por ejemplo, algo que una resistencia a antibiótico también, otro antibiótico, o también una proteína luciferasa, por ejemplo, que produce una reacción química que ilumina. Entonces así podemos distinguir bien qué colonias son las que nos quedaron. Y a partir de estas herramientas creo que fue evidente para todo el mundo que tiene un potencial enorme y que se pueden hacer un montón de cosas con el ADN recombinante. Se pueden hacer organismos transgénicos que produzcan medicinas, que produzcan alimentos. Así que fue necesario establecer el código legal para estos. Entonces fue así como en 1975 se realizó la conferencia de Asilomar. Que bueno, si bien fue útil para sobre todo establecer la seguridad en los laboratorios y para la gente que trabaja en transgénicos, quedó mucho afuera porque no fue considerado la parte ecológica, la parte de los ecosistemas artificiales agronómicos en relación a los ecosistemas naturales y dejó afuera amplios sectores sociales también, porque la parte política y social tiene que estar en relación con los desarrollos biotecnológicos. En 1976, Fiers y su equipo determinan la secuencia completa del ARN del bacteriófago MS2. La secuenciación del genoma representó un hito histórico, dado que fue la primera vez que se conocía la secuencia completa de algo. Este logro se basó en el trabajo previo del equipo que habían secuenciado la proteína de la cubierta de ese mismo virus. Furor por la secuenciación. El método de secuenciación desarrollado por Sanger fue patentado también por él, también conocido como método de terminación de cadena, permite determinar la secuencia de bases de ADN por pasos. Primero se realiza la amplificación del ADN con PCR para obtener millones de copias de la región de ADN de interés. Luego se realiza la reacción de síntesis con las copias de ADN, un primer, que es una secuencia conocida de ADN, que puede unirse a la secuencia que queremos sintetizar, una ADN polimerasa, los 4 desoxirribonucleótidos y pequeñas cantidades de nucleótidos 2,3-dideoxy que interrumpen el proceso de duplicación de la polimerasa. Estos vendrían a ser terminadores, o sea que una vez que se unen, detienen la elongación de la cadena. Estos tienen fluoróforos a su vez, de diferentes colores, depende de la base. Y de esto se obtienen fragmentos de ADN de longitud variable, porque la síntesis de cada cadena se detiene aleatoriamente cuando se incorpora el terminador. Estos fragmentos se someten a la electroforesis en gel o capilar, que los separa según el tamaño. Los fragmentos más pequeños migran más rápido. Por último, se lleva a cabo la lectura de la secuencia. Los fragmentos se visualizan mediante la detección de la marca fluorescente o redactiva del terminador en su extremo. La secuencia se lee linealmente desde el fragmento más corto hasta el más largo. En 1982 se comercializó el primer producto recombinante realizado con bacterias, la insulina, que era la secuencia de insulina humana incorporada transgénicamente en bacterias. En 1983, en cuanto a la genética de la enfermedad de Huntington, tras décadas de trabajo colaborativo, el equipo de Nancy Wexler identificó un marcador genético en el cromosoma 4. Ella había ido a un pueblo en donde había alta incidencia de la enfermedad en Venezuela y armó árboles genealógicos y determinó la heredabilidad de la enfermedad. Primero el marcador y en 1993 se descubrió que la causa era una expansión anómala de repeticiones CAG en el gen HTT, lo que permitió crear pruebas genéticas más precisas que un marcador está cercano a la región, pero no necesariamente es la región con la anomalía. En 1983, Mullis patenta el método de reacción de la polimerasa, la PCR, necesaria para la secuenciación de Sanger. El proceso se mejora al incorporar Taq polimerasa de la bacteria de Fumarolas thermophilus aquaticus, porque antes se incorporaba polimerasa y al calentarse para que se desnaturalice el ADN,
se desnaturalizaba también la polimerasa. Entonces se dieron cuenta que podían incorporar polimerasas de bacterias que son termófilas, que resisten altas temperaturas, y así no tener que volver a incorporar todo el tiempo en cada ciclo. Así que hoy, además de esas, se usan la de algunas arqueas termófilas. En 1986 se identifica el gen del cual depende la distrofia muscular de Duchenne. Así se puede identificar los portadores. En 1989 se identifica el gen causante de la fibrosis quística. Con estas identificaciones también se puede hacer por medio de amniocéntesis, se sacan células de un feto y se puede identificar si van a tener la enfermedad o no. Hoy no es necesario hacer amniocéntesis, eso es un proceso bastante invasivo, se mete una aguja en el líquido amniótico, es peligroso. Hoy se puede hacer con un análisis de sangre, se pueden identificar genes que pedacitos de ADN se encuentran en el torrente sanguíneo de la madre y son genes del feto. Así que hoy es mucho más sencillo y no hay que correr riesgo haciendo una amniocéntesis. Y bueno, con el tema ético que conlleva, ¿no es cierto? Porque incluso se puede hacer in vitro y seleccionar los embriones que van a ser implantados. Bueno, y con todo esto tenemos un montón de pros, muchas ventajas, la biotecnología, la posibilidad de hacer un montón de cosas, el enfoque sobre los nuevos organismos modelos, tales como virus y bacterias, junto con el descubrimiento del ADN, el código genético, el flujo de la información genética, marcaron la transición hacia la era de la genética molecular. La regulación de la expresión génica se volvió un tema central por los 60s y para los 70s se podía manipular el ADN de un organismo utilizando ingeniería genética. Durante los últimos años del siglo XX se emprendieron grandes proyectos de secuenciación, transgénicos, bioinformática, que vamos a seguir hablando de ellos en la siguiente presentación. Pero la contraparte, la parte negativa de todo esto, fue que el furor por la molecularización de la biología fue a expensas de otras disciplinas biológicas, lo que provocó un reduccionismo biológico en algunos académicos. Todas las becas, los fondos, iban a parar a temas moleculares en desmedro de otras disciplinas biológicas como son sistemáticas, ecología, biología de sistemas, relaciones tróficas, etc. Todo lo que era interpretación biológica más amplia, más grande, digamos, ¿no? Bueno, esto provocó un reduccionismo biológico en algunos académicos. Muchos se doctoraban solamente con la secuenciación de un gen. Los científicos reduccionistas tuvieron más apoyo en la divulgación, fondos para libros, investigaciones, etc. Cátedras también. Hubo empresas queriendo privatizar el conocimiento, comercialización de productos transgénicos o farmacológicos sin las debidas pruebas, ocultamiento o falta de investigación acerca de las implicaciones ecológicas de la aplicación de productos de la ingeniería genética a gran escala. No es lo mismo que hagamos unos transgénicos en un laboratorio que luego pueden ser cultivados en un pequeño vivero o incluso en 1 o 2 hectáreas, que campos enteros y cientos de hectáreas con el mismo producto transgénico, con plantas que son clones entre sí. Las plantas o los organismos en general transgénicos en sí mismos son inocuos. Pasa que muchas veces lo transgénico es la resistencia a un veneno. Y ese es el veneno que no es inocuo y que mata así como mata artrópodos, a hongos, a otras plantas, no se degrada tan fácilmente y quedan en los ecosistemas. Ese sí es un enorme problema de los productos transgénicos, no los transgénicos en sí mismos. También otra problemática es que hay privatización de las revistas científicas, del conocimiento y de las empresas farmacéuticas que acaparan la información y la venden. Esto es el gran problema de la mercantilización de la ciencia, que se hace más terrible cuando hablamos de descubrimientos que curan enfermedades o medicamentos y son el fruto de trabajo de muchísimas personas del ámbito público, y las patentes terminan siendo
privatizadas, entonces el fruto de todas las ganancias de un determinado logro que se comercializa termina siendo para unos pocos y no van a parar a todos los que trabajaron en ese ámbito. Y lo que es peor, no es accesible a todas las personas, solamente a los que pueden pagar. Bueno, hay mucho que hablar sobre la mercantilización de la ciencia y creo que es el peor problema que tenemos últimamente. Creo que es todavía peor este problema que el problema de que la ciencia no tiene tanto furor o tanta credibilidad como antes. Así que bueno, por ahora terminamos. Nos vemos en la próxima.